trastornos intestinales, pero esto ha sido subdiagnosticado y no ha sido apreciado realmente. Y basándonos en la evidencia, hay nuevas enfermedades eosinofílicas intestinales como la dispepsia disfuncional y tal vez incluso la diarrea y otras. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, ¿le podría decir el traductor para que le podamos hacer alguna pregunta? Realmente ha sido un paseo increíble sobre todas las patologías que puede producir y que encontramos a lo largo del tubo digestivo. Un poco lo que me lleva a la primera pregunta es, ¿cuándo debemos tomar toda esa cantidad de biopsias que usted dice? ¿Frente a qué? En muchas oportunidades, digamos, la clínica de estos pacientes es muy similar. Digamos, uno tiene cuadros de dispepsia o pacientes que dicen dispepsia no ulcerosa. Digamos, cuando nos llegan a la consulta para hacer la endoscopía, una orden que dice biopsias de Helicobacter pylori para la dispepsia o biopsias por enfermedad por reflujo. En todos esos casos, inicialmente debemos hacer un paneo tan importante de biopsias, tanto a nivel alto, digamos, esófago gástrica, como las colónicas en aquellas diarreas, por ejemplo, como muchas de síndrome de intestino irritable, que pueden confundirse con otro tipo de patologías. ¿Usted de inicio toma todas estas biopsias? Es una pregunta interesante. Es difícil porque con toda la información nueva que tenemos, trabajar en el costo inicial que tenemos en la práctica es difícil. Creo que he cambiado a lo largo del tiempo mi práctica. Si tengo un paciente con una saciedad temprana o saciedad postprandial significativa, hago la biopsia duodenal en forma rutinaria para eliminar la enfermedad celíaca, pero también para buscar los eosinófilos. Es la práctica que hago y también con H. pylori. Si sospecho que puede haber gastroenteritis eosinofílica, y esto es un juicio clínico, sí, tomo múltiples biopsias de múltiples lugares en el tracto superior e inferior también, pero depende del nivel de sospecha que uno tenga. Tenemos que preguntarnos, hay casos que nos estamos perdiendo. Entonces la pregunta es, ¿a qué tengo que apuntar con estos diagnósticos? Un trabajo que para mí es un poco desafiante, que es la eosinofilia como un nuevo marcador de la intolerancia al gluten no celíaca. Es decir, las biopsias duodenales y rectales, usted lo propone como un nuevo marcador o como un biomarcador de alguna manera de esta patología. Patología que por otra parte sabemos no tiene biomarcadores, con lo cual a lo mejor esta inclusión que usted hace de tomas de biopsia rectal y duodenal, donde encuentra eosinófilos, lo hace pensar en esta sensibilidad al gluten no celíaca, realmente me resultó novedoso. ¿Por qué eligió ese título así desafiante, digamos? Gracias, es una buena pregunta. Me gustan los retos, los títulos desafiantes. Leí un editorial sobre un trabajo excelente italiano sobre la sensibilidad celíaca no relacionada con el gluten, pero en síntesis tengo que decir que hay pacientes que van a ingerir proteínas, incluido el gluten, que van a desarrollar síntomas dispépticos o del intestino. Un subset de estos pacientes, un subgrupo, tiene eosinófilos duodenales, así como un subgrupo de pacientes de dispepsia disfuncional también los tiene. Creo que es la misma enfermedad, pero eso es controversial. La eosinofilia rectal tiene que ser confirmada todavía. Hay solo un estudio de Italia.
eosinofilia duodenal sí ha sido confirmada en múltiples estudios, así que esa es la diferencia. Creo que es información nueva y tenemos que esperar a ver a dónde nos lleva, pero creo que estamos hablando de dispepsia disfuncional y sensibilidad celíaca sin gluten. Gracias, doctor. Vamos a pedirle al doctor Pablo Antel, médico de la División de Gastroenterología del Hospital de Clínica, unidad de posgrado, que se había retrasado, porque creo que estaba buscando donadores para su banco de trasplantes. Buenos días a todos. Vamos a tratar de hacer muy brevemente un repaso de en qué estado está el trasplante de microbiota en este momento, cuáles son las indicaciones y cuál es el futuro. ¿Cómo definimos el trasplante de microbiota? Bueno, se define como la infusión de heces procesadas de un dador sano al tubo digestivo de un receptor con el fin de tratar una enfermedad específica asociada con la alteración de la microbiota intestinal. ¿Cómo preparamos este material? Es realmente muy primitivo, la preparación es muy simple. Esto es lo que se usa básicamente en la mayoría de los lugares. Recibimos la materia fecal de un donante previamente estudiado con un screening bastante similar al de los dadores de sangre. Esto se procesa en una campana con flujo laminar, se coloca la materia fecal en una licuadora, se agrega solución fisiológica, se bate y luego con un colador de cocina se hace un filtrado del mismo, tratando de sacar las partículas de mayor tamaño, y con lo cual obtenemos esto que ven aquí, que es algo bastante parecido a una materia fecal diarreica, con todos los inconvenientes que ello significa. Una vez que obtenemos el material, esto puede ir a refrigeración al banco para futuras infusiones, en donde se mantiene a menos 80 grados centígrados, o directamente en fresco se hace la infusión al paciente. Las vías de administración son varias, en este momento en nuestro medio son 3, se puede administrar por enema en dosis de 100 a 200 centímetros cúbicos, por colonoscopía también en una dosis similar, o por endoscopía digestiva alta a través de la infusión en el duodeno distal o en el yeyuno en dosis menores de 50 centímetros cúbicos. Efectos adversos, afortunadamente hasta ahora hemos tenido pocos y en general leves. Están los efectos inmediatos, son vómitos, distensión abdominal, flatulencia, fiebre ocasional y algunos efectos severos que en general están asociados al aspecto endoscópico de la transferencia, no al trasplante en sí mismo. Y tenemos los efectos adversos a largo plazo, que aún todavía no los conocemos mucho, que son potenciales, no comprobados, pero desde el momento que estamos administrando organismos vivos y estamos administrando microbiota, existe la posibilidad teórica de tener alguno de estos problemas en el futuro, de transmitir una microbiota asociada a estas patologías. Actualmente la AGA está siguiendo una cohorte muy numerosa de pacientes que han recibido trasplante de materia fecal para evaluar este aspecto. Vamos un poco a las indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones actuales y en cierta forma aprobadas? Sin duda, la indicación más importante que tiene el trasplante de microbiota es en el tratamiento de la infección por Clostridium difficile. Esto empieza la era moderna en el año 58 con un artículo publicado en Surgery donde se utilizó por primera vez este tipo de terapéutica para tratar colitis pseudomembranosas que en ese momento se le atribuían a infecciones por estáfilo, utilizando la materia fecal de médicos residentes de cirugía con un éxito muy notable,
lo cual dio origen a que el método empezara a tomar popularidad, hasta que en el año 2013 la FDA lo aprobó para el uso de las infecciones recurrentes por Clostridium. ¿Cuáles son las indicaciones aceptadas? Bueno, la Sociedad Americana de Infectología, en sus guías del 2017, recomienda únicamente el uso de esta terapéutica para pacientes con múltiples residencias por Clostridium cuando ha habido un fracaso terapéutico luego de un tratamiento adecuado con antibióticos. Y no menciona su uso en el caso de infecciones refractarias al tratamiento convencional con antibióticos. El Consejo Europeo publicó en el GATT en el 2017 las guías en donde da como indicación la infección recurrente, no la indica en el primer episodio de infección por Clostridium por no haber, digamos, superioridad demostrada con respecto a los antibióticos, y considera que debe ser una opción terapéutica en aquellos casos de enfermedades refractarias por Clostridium. ¿Cuál es la evidencia que tenemos? Bueno, hay varios metaanálisis, elegí dos que me parecieron los más interesantes en cuanto al análisis que se hace. Este metaanálisis, que es de muy reciente publicación, evaluó los estudios aleatorizados que comparaban la efectividad del tratamiento de microbiota versus vancomicina o placebo, y como ven ustedes, los resultados demostraron que el tratamiento con trasplante de microbiota mostraba mayor eficacia que el placebo, con un RR de 0,41, con lo cual el número de pacientes estudiados fue de 157 en los tratados y 127 en el grupo control. Y evaluó también, que esto es muy interesante desde el punto de vista, digamos, de la práctica diaria, la importancia de la vía de administración en relación a los resultados. Entonces, se evaluó la administración por vía nasoduodenal, por enema o por colonoscopía, y lo que se demuestra con el metaanálisis es que las tres vías son efectivas para efectuar el tratamiento. Un segundo metaanálisis compara también un aspecto que es de mucha trascendencia clínica, que es cuáles son los resultados del tratamiento cuando se usa material fresco, o sea, material tomado e inmediatamente transmitido al donante, versus otros métodos de administración. Y fíjense, bueno, nuevamente el fresco versus placebo, netamente favorable al trasplante de materia fecal, pero cuando lo comparábamos el trasplante fresco versus el congelado o versus la administración por cápsula, los resultados eran similares en ambos casos, lo cual nos, digamos, avala sobre todo para una cosa muy importante, que es el uso de material congelado, que es absolutamente válido, y eso en la práctica significa una digamos, gran ayuda desde el punto de vista logístico. Y lógicamente, cuando se comparó el uso de una infusión única versus infusiones múltiples, el uso de infusiones múltiples en aquellos casos en que fueran necesarias mostraba mejor resultado. Pasemos ahora a ver qué información hay sobre la fidaxomicina. La fidaxomicina es un antibiótico, el antibiótico estrella actualmente para el tratamiento de las infecciones por Clostridium, que tienen un problema muy importante, que es el costo. El costo de un tratamiento con fidaxomicina en Estados Unidos está en alrededor de entre los $2.500 y los $3.000, lo cual se lo traemos a nuestros valores, es absolutamente
inmanejable. Pero fíjense qué interesante esto. Esto es un estudio chico de la Marqués, en donde estudiaron 3 grupos de pacientes tratados con trasplante de materia fecal, con vancomicina o con fidaxomicina, y el resultado final fue netamente favorable al trasplante de materia fecal, tanto si se consideraba la resolución conjunta de síntomas clínicos y negativización de la toxina en materia fecal, como si evaluábamos solamente la resolución clínica, que era muy alta, 92%, o la resolución o la negativización de la toxina. Y este es otro estudio también que es muy interesante y muy aplicable a la clínica, que es de la Universidad de Indiana, en donde estudiaron 28 pacientes con formas severas o severas complicadas que estaban siendo evaluados para colectomía. Y el tratamiento que ellos hacen es trasplante de materia fecal, y en aquellos pacientes administrado por rectoscopía, en aquellos pacientes en donde se verificaba la presencia de pseudomembranas, se seguía medicando con vancomicina durante 5 días. Aquellos pacientes que resolvían el cuadro, ahí terminaban. Aquellos pacientes que no resolvían el cuadro, recibían nuevamente un trasplante de materia fecal, y nuevamente aquellos que seguían presentando pseudomembranas continuaban con la administración de vancomicina. Y con este esquema terapéutico, ellos consiguieron un éxito terapéutico a los 30 días del 100% y del 89% en las formas severas complicadas, la mayoría de ellos solamente con 1 o 2 trasplantes. Este me parece que es un trabajo muy interesante, sobre todo para los que estamos manejando ahora este tipo de pacientes. ¿Qué tenemos con respecto a las enfermedades inflamatorias, que es la otra rama donde tenemos alguna evidencia controlada? Bueno, estudios controlados en realidad tenemos solamente para colitis ulcerosa, para enfermedad de Crohn, que paradójicamente parecería que va a responder mejor al trasplante de microbiota, no hay información controlada. Pero con respecto a la colitis ulcerosa, hay ya 4 trabajos, 2 de ellos australianos, uno de ellos canadiense y el otro holandés, en donde evalúan el trasplante de microbiota. El problema que tenemos después para comparar todos estos resultados es que los esquemas terapéuticos son completamente diferentes. Fíjense, por ejemplo, 3 de ellos hacen trasplante procesado en condiciones aeróbicas y solamente uno de ellos en condiciones anaeróbicas. El número de trasplantes es tremendamente diferente, va desde los 2 a los 40 trasplantes. O sea que es complejo el evaluar, el hacer un metaanálisis de esto. Sin embargo, luego de todo esto que dijimos, cuando se analizan los resultados, lo que se ve es que cuando consideramos la remisión clínica o la remisión endoscópica, estos tratamientos con trasplantes de microbiota favorecían respecto al grupo control. La remisión clínica completa se encontró en 28% de los pacientes versus el 9% del grupo control. La remisión endoscópica fue baja, pero igualmente significativamente diferente. Y la respuesta clínica sin llegar a la remisión también fue más alta en el grupo tratado que en el grupo control. Y aquellos que recibieron un mayor número de trasplantes también obtuvieron mejores resultados. Y en cuanto a efectos adversos, no se encontraron diferencias significativas entre los pacientes tratados versus el grupo control. O sea que este metaanálisis, si bien los resultados son relativamente modestos, habla de que algo está pasando y que probablemente esto sea un recurso terapéutico interesante. ¿Cuál es el futuro
que tiene el trasplante de microbiota. Yo creo que el futuro, bueno, por razones de tiempo es imposible hablar de esto, pero evidentemente todo esto está en un estado embrionario, estamos empezando a ver, y todo esto va a cambiar, y de hecho ya ha cambiado. Lo que es el futuro acá es el presente en otros lados. Y por ejemplo, lo que tenemos que saber es que lo que estamos haciendo nosotros en este momento al preparar nuestro material es inadecuado. Esta es una experiencia interesantísima, si mal no recuerdo creo que es de alguna universidad australiana, en donde lo que se hacen es evaluar cuáles son las bacterias que sobreviven después que nosotros procesamos el material para un trasplante de materia fecal. Y ellos lo hicieron de dos formas. Es una técnica bastante compleja que permite examinar el ADN de células vivas versus el ADN de la población celular total. Entonces, con esa diferencia podemos estimar qué porcentaje de células vivas hay en ese material, de bacterias vivas. Y fíjense cuál es el resultado. Cuando este material se procesó en forma anaeróbica, se obtuvo más o menos un poco más del 40% de bacterias viables, que bajó a menos del 20% cuando esa muestra se manejó en forma aeróbica, que es lo que hacemos nosotros y lo que se hace en la mayoría de los lugares. No solamente eso, había una pérdida de la diversidad, de la diversidad bacteriana, y lo que es mucho más importante aún, sobre todo cuando hablamos de enfermedades inflamatorias, es que cuando comparamos las muestras procesadas en forma aeróbica versus a las anaeróbicas, en aerobiosis hay una reducción de 12 veces el número de bacterias viables pertenecientes a ciertos filos que son fundamentales para la respuesta. Concretamente, el Faecalibacterium prausnitzii, que es un firmicute productor de butiratos y que está asociado a la respuesta clínica en el trasplante de materia de microbiota, y su déficit está asociado a la enfermedad inflamatoria, junto con otras bacterias productoras de butiratos, se veía reducida dramáticamente. Y el futuro también viene por otro lado. Si vamos a seguir haciendo trasplantes de microbiota como lo hacemos ahora de bacterias vivas, ¿qué pasa si nosotros hacemos trasplantes del producto de la microbiota? Y esta es una experiencia muy elemental, mejor dicho, muy chica en cuanto a número de pacientes de la Universidad de Kiel, en donde ellos hicieron lo siguiente: hicieron el procesamiento de las muestras para el trasplante de microbiota de la forma habitual, pero una vez obtenido lo que nosotros usamos para trasplante, lo pasaron por unos ultrafiltros de 0,2 micrones, con lo cual el ultrafiltrado no contenía ninguna bacteria ni ningún material forme. Solamente había detritus celulares, proteínas, ADN, probablemente virus, y lo que hicieron fue infundir ese ultrafiltrado a 5 pacientes que tenían una infección recurrente por Clostridium. Y lo siguieron durante 6 meses, y a la semana 1 y a la semana 6 estudiaron el viroma, el microbioma y el proteonoma de estos pacientes. Y fíjense lo que encontraron. Lo que encontraron es que los 5 pacientes tuvieron una respuesta clínica completa, resolvieron el cuadro y permanecieron curados por 6 meses. Cuando hicieron el examen de estos pacientes, lo que encontraron era que, a pesar de no haber hecho una transfusión de bacterias vivas, la diversidad bacteriana, que se mide por el índice de Shannon, en todos los pacientes transfundidos aumentaba. O sea que había un estímulo
que todavía no está claro cuál es, si es a través de bacteriófagos, si es a través de restos de ADN bacteriano, que provocaban una modificación longitudinal en la composición de la microbiota, aumentando además su diversidad, y, insisto, 5 de 5 pacientes curados con remisión completa. O sea, es un aspecto interesante para el futuro. Bueno. El futuro, yo le decía que ya es presente en algunos lugares. Esto es una forma que en Estados Unidos ya es habitual de usar, que es el trasplante de materia fecal en cápsulas liofilizadas, que lo distribuye una empresa que se llama Open Biome, que es una empresa sin fines de lucro, que es prácticamente la que está preparando este tipo de material para ser distribuido en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. El problema que tiene también, fíjense que para nuestro medio, estamos hablando de $2.000 de costos, es sumamente elevado, pero obviamente facilita de una manera enorme el manejo de estos pacientes, ahorrándolos, cambiando la vía de administración. Y evidentemente vamos a tener que cambiar de esto, que es lo que estamos haciendo ahora, que tiramos el escopetazo y que pegue alguna bacteria que pegue, a esto que es a buscar en dónde está el problema en el paciente que sufre de esa enfermedad, qué es lo que le falta en términos de composición de microbiota.